Amados hermanos, yo soy la hermana Lilian Carapia Cruz, misionera servidora de la palabra, y vamos a compartir el capítulo 5 del curso bíblico para comprender mejor la Biblia. Este tema se llama el canon bíblico. Hagamos una pequeña oración para pedir a Dios nuestro Señor que nos ayude a comprender. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Te pedimos, Señor Dios, Espíritu Santo, que abras nuestra mente y corazón para que al comprender estos contenidos crezca nuestra fe y nuestro amor por las Sagradas Escrituras, nuestras convicciones también para compartir todo esto que en ellas tú nos has dejado, por Jesucristo nuestro Señor. Amén. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Bien, la palabra canon, como estamos viendo en el título de este tema, probablemente tenga para nosotros algunas interrogantes. Vamos a ver qué es esto del canon bíblico, pero antes es necesario que comprendamos que los libros que se encuentran dentro del canon están allí precisamente porque han sido inspirados por Dios. Y bueno, ¿cómo podemos saber o qué quiere decir que son inspirados? Esto quiere decir que proceden directamente de Dios. Él es quien ha inspirado toda esta revelación a los autores sagrados y a través de los siglos, todas las personas que han abierto con fidelidad su corazón y su mente a la inspiración han seguido los siguientes criterios. Todos estos criterios los encontramos claramente definidos en el documento llamado Dei Verbum, que es sobre la Sagrada Revelación, por ejemplo. Se llaman inspirados a estos libros porque en sí misma la Biblia proporciona un testimonio interno. Vamos a ir viendo a través de este tema cómo dentro de la Sagrada Escritura los autores sagrados han fijado por escrito también que estos libros proceden de Dios, que todas estas palabras proceden de Dios. ¿Y cuál es la validez para quienes escuchan o leen estas palabras? En segundo lugar, también han tenido siempre un uso litúrgico. Esto quiere decir que la asamblea, la reunión de los creyentes, los ha escuchado así como comunidad, todos juntos, dando culto a Dios. Precisamente de esto que está escrito parte su culto al Señor y su reverencia. Y en tercer lugar, hay un criterio que se llama normatividad, es decir, ha sido la norma, precisamente por lo que se encuentra escrito en ellos, es que la comunidad se va rigiendo, la comunidad se va ordenando, su fe, sus costumbres, todo su ser siempre orientado a dar pues un fiel cumplimiento a lo que el Señor pide a través de las Escrituras. En el libro del Padre Luis vamos a encontrar primero un párrafo introductorio en el cual él nos menciona que estos libros fueron llamados canónicos por primera vez en el Concilio de Laodicea, en el año 360 después de Cristo. La palabra canon proviene del griego y quiere decir regla o medida, como ya lo mencionaba, por eso nos fijan nuestras normas de cómo debemos vivir. Estos libros, pues, son normativos, son la regla de la verdad que hemos de seguir en materia de fe y costumbres. Y esto sí quisiera señalarlo porque en nuestro tiempo, para muchas personas es muy grande la confusión acerca de las costumbres también. No solamente nosotros vamos a creer en lo que se encuentra en las Escrituras, sino que también hay que vivirlo. Es decir, que nuestra vida moral va a estar regida también por lo que nuestro Señor nos revela en las Escrituras. En este concilio que hemos mencionado, se estableció que no pueden ser leídos en la asamblea litúrgica los escritos inspirados, igual que cualquier otro libro o texto que fuera de carácter privado. Siempre van a tener una mucha mayor reverencia. Y de hecho son propios para leerlos en la asamblea litúrgica, los libros canónicos. Posteriormente, el Padre Luis nos invita a hacer un recorrido histórico
vamos a ir viendo cómo fue aconteciendo este fenómeno de aceptarlos como canónicos desde antes de Cristo. Primero, el pueblo de Israel consideró siempre que la ley, es decir, estos libros que nosotros llamamos Pentateuco, o en hebreo es la Torá, estos libros de la ley, los de profetas y los que se llaman otros escritos, son palabra divina. Siempre fueron leídos, escuchados y creídos como palabra de Dios por el pueblo, precisamente. Y eso vamos a poder verlo nosotros en los textos bíblicos que ustedes pueden ver en su pantalla. Me gustaría que de manera especial leamos en este momento uno de ellos, que sería la introducción al eclesiástico. La ley, los profetas y los demás libros que fueron escritos después nos han transmitido muchas y grandes enseñanzas. Por eso hay que felicitar al pueblo de Israel por su instrucción y sabiduría. Los que leen las Escrituras tienen el deber no solamente de adquirir ellos mismos muchos conocimientos, sino que deben ser capaces de ayudar, tanto de palabra como por escrito, a quienes no han recibido esta instrucción. Así lo hizo mi abuelo Jesús. En primer lugar, se dedicó de lleno a la lectura de la ley y los profetas y de los demás libros recibidos de nuestros antepasados, y alcanzó un conocimiento muy grande de ellos. Y luego, él mismo se sintió movido a escribir un libro sobre la instrucción y la sabiduría para que, practicando sus enseñanzas, las personas deseosas de aprender puedan hacer mayores progresos viviendo de acuerdo con la ley. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. En este bello párrafo que hemos leído en este momento, encontramos varios elementos que venimos precisamente mencionando. Aquí nuestro autor menciona específicamente la ley, los profetas y los demás libros, que son los que precisamente el pueblo de Israel consideraba su canon, su regla, su medida, los libros que habían recibido del Señor, para que pudieran ellos regir su vida. Vemos también aquí un elemento que es: los que leen las Escrituras tienen el deber no solamente de adquirir ellos mismos muchos conocimientos, sino que deben ser capaces de ayudar tanto de palabra como por escrito a quienes no han recibido esta instrucción. Es decir, que ellos no solamente se contentaban con escucharlos en la asamblea, gozar por estas palabras, sino que sabían que también tenían la responsabilidad de comunicarlos, que es precisamente lo que a nosotros como servidores de la palabra nos debe quedar en claro. La Sagrada Escritura, desde siempre, como lo podemos ver aquí, el Señor nos la ha dado, no solo para nuestro provecho, sino para que también lo comuniquemos. Y es hermoso ver cómo el pueblo de Israel tuvo siempre esta concepción. Es muy bello lo que en este texto se resume, como lo hemos dicho, y baste como ejemplo, aunque ustedes pueden escudriñar también los demás textos que aparecen allí. Es a lo que llamamos testimonio interno. Entonces, la propia Biblia va a hablar de sí misma en cuanto a la importancia que tiene para que el hombre la conozca. Vemos nuevamente el tema de su uso litúrgico para dar culto y normativo que rige la vida de los hombres que creen en ella. Ahora vamos a pasar a la época intertestamentaria y veremos que también existen algunos testimonios externos. Tenemos el caso, por ejemplo, del historiador Flavio Josefo, que vivió por allí del primer siglo de nuestra era. Él no es un cristiano, pero enumera los 22 libros inspirados desde su ser de judío, divididos en 3 grupos. Según Josefo, la época de la composición quedó cerrada en época de Artajerjes, que se encuentra allí mencionada esta época, porque la sucesión profética es dudosa después de esto. Es lo que se consideró como Biblia judía. Ahora bien, ambientes saduceos al norte, en Samaria, aceptaban solamente la Torá. Hemos dicho que se corresponde con nuestro Pentateuco, esta Torá.
Pero tenemos otro fenómeno interesante. En la diáspora de Alejandría, para el siglo II antes de Cristo aproximadamente, y también en Qumran, que es ese monasterio que aparece allí en la imagen que yo he puesto de portada, se consideraba que se tenía derecho a esperar la última sentencia divina. Ustedes pueden ver aquí los límites históricos del siglo II antes de Cristo a siglos I después de Cristo. Por eso lo llamamos intertestamentario. Algunos grupos consideraban que el canon ya estaba cerrado completamente y otros grupos decían que no, que aún debían estar abiertos a escuchar las últimas revelaciones que Dios quisiera dar, y precisamente porque esperaban la llegada de un Mesías. Era también su sentido y su razón de ser de esta espera. Lo llamamos testimonio externo porque esto no se encuentra dentro de la Biblia, sino en autores como pues es un historiador o los monjes que vivían allí en Qumran. Vamos a hablar de qué es específicamente un conjunto de libros llamados deuterocanónicos. Deuteros quiere decir después y canónicos pues se refiere al canon. Estamos hablando de libros que fueron aceptados después de que ya se tenía un determinado canon entre los judíos. Y vamos a ver cómo es que sucede esto. Primero, vamos a hablar de dos cánones diferentes, que es el canon judío y el canon alejandrino. Probablemente ustedes han escuchado o han leído en las notas de pie de página de las Biblias expresiones que a veces nos dicen estos versículos provienen de la versión griega, estos versículos son de la hebrea. Vamos a ver a qué nos referimos con esto. El canon judío lo llamamos la Biblia hebrea y estaba compuesto por 39 libros. Estoy poniendo el número 39 con rojo para que lo fijemos en nuestra mente. Estos proceden de la Biblia judía de 22 volúmenes, pero dependiendo de la forma como se acomodaran los volúmenes, podían resultar hasta 39, como los repartieran. Y después, el llamado canon alejandrino, que se recibió con judíos que vivían ya en la diáspora, en Alejandría, Egipto, y este canon llegó a tener 46. Es la llamada traducción de los 70, que terminó para el año 150 a.C. ¿Por qué se llegaron a sumar 46? Bien, porque este canon aceptó los 39 que procedían de la Biblia judía, pero fueron traducidos al griego, y por esto se llamó la Biblia griega, y además recibió otros 7 volúmenes. Al haberlos aceptado después de este canon que ya estaba cerrado de 39, es la razón por la cual reciben el nombre de deuterocanónicos. Suman 46. Y este conjunto fue usado por las primeras comunidades cristianas y es por esa razón que nuestras Biblias tienen un canon de 46 libros en el Antiguo Testamento. Y que fue usado por las primeras comunidades cristianas, lo encontramos en el testimonio interno. La misma Biblia lo dice. De manera que no es un invento de hombres, nadie lo sacó después para justificar por qué están aquí, lo podemos encontrar dentro de la misma escritura, como lo iremos nosotros analizando. Y estos libros deuterocanónicos, es esa lista que se encuentra ahí con rojo, es una fórmula mnemotécnica que vi en un libro del padre Junco y me ha servido mucho para memorizarlos. Estos son Tobías, Judith, Sabiduría, Eclesiástico, Baruch y Macabeos. Dice bis porque son los dos Macabeos. La fórmula es Tohusa Eva Mavis, nunca se nos olvida saber cuáles son los llamados 7 libros deuterocanónicos en el Antiguo Testamento, que son los que no van a tener muchas de las Biblias que se usan en las iglesias protestantes. De ahí surge que la gente a veces diga, quiero una Biblia católica,
hermana, ¿me puede decir si la Biblia es católica? Etcétera. A mí no me gusta para nada usar esa nomenclatura porque da la idea como si cada quien puede tener la Biblia que quiere y los protestantes pueden tener la suya y nosotros la nuestra. No existe una Biblia católica, existe únicamente la Biblia. Y la Biblia tiene 46. Esa es la lista que nosotros debemos buscar cuando adquirimos una Biblia por principio. Entonces, vamos a ver por qué aquellas primeras comunidades cristianas, como se reporta en el Nuevo Testamento, valoraban estos libros. Primero, ellas se desarrollaron también en esta diáspora, en el mundo grecorromano. Y ahí en su contexto se estaba usando esta Biblia de los 70. Es por esto también que ellos toman esta Biblia con la autoridad que aquellos ancianos, se llamó los 70 al grupo de los traductores, presumiblemente fueron 70. Entonces, sabios, rabinos judíos que hicieron este trabajo y con esa autoridad las comunidades recibieron esta palabra como inspirada. Vamos a ver, por ejemplo, que varios textos del Nuevo Testamento harán referencia a textos del Antiguo que se encuentran aquí en los deuterocanónicos. Por ejemplo, tenemos que Santiago capítulo 1, versículo 19 está haciendo una referencia indirecta a Eclesiástico 5, versículo 11. Y así, la lista que ustedes pueden ver en su pantalla. Vamos a ver uno de estos ejemplos, que será el de San Mateo capítulo 27, versículo 43. Tenemos en San Mateo 27, versículo 43, ha puesto su confianza en Dios, pues que Dios lo salve ahora, si de veras lo quiere. Y veremos en el libro de la sabiduría, capítulo 2, versículo 18, si el bueno es realmente hijo de Dios, Dios lo ayudará y lo librará de las manos de sus enemigos. Es una referencia, aunque indirecta, muy clara. No creo yo que sea mucho problema darnos cuenta que el Evangelio de San Mateo está haciendo una referencia a este deuterocanónico de la sabiduría. Y ustedes pueden comparar en casa los demás textos y pueden darse cuenta que el testimonio interno de la Biblia nos ayuda a asegurar que los textos deuterocanónicos tuvieron autoridad para los autores del Nuevo Testamento. Por esa razón la tienen para nosotros, obviamente. Ahora, no son solamente estos 7 libros que hemos mencionado, también hay un par de fragmentos deuterocanónicos en los libros de Esther y de Daniel que varias iglesias protestantes han omitido en sus traducciones de la Biblia. Ustedes pueden encontrar en el libro del Padre Luis los capítulos y los versículos para que puedan checarlos en casa. Bien, seguramente ustedes habrán escuchado la palabra apócrifos, porque precisamente los hermanos de otras denominaciones cristianas no los llaman ellos deuterocanónicos, los llaman apócrifos. Y pues ciertamente es un tanto ofensivo a veces el término, dependiendo de la manera como ellos hagan la referencia, porque consideran que son literatura completamente profana, no inspirada, no les concede ningún tipo de autoridad, ni mucho menos, porque para ellos no valió la pena esa adición, no tuvo ninguna razón de ser. Ahora bien, para nosotros está claro que sí existen una infinidad de libros apócrifos, pero estos 7 de la Sagrada Escritura en el Antiguo Testamento, deuterocanónicos, no son apócrifos. Es realmente una inspiración que se ha dado en ellos, una inspiración divina. ¿A qué llamamos entonces apócrifos nosotros como católicos? Pues a esos libros que ciertamente no son inspirados. Y muy seguramente ustedes se han dado cuenta que la industria cinematográfica
ha hecho una buena fuente de ingresos explotando la ignorancia de las masas. Un ejemplo de ello es el llamado Evangelio Apócrifo de Tomás, que usted puede leer en internet y comprobar que no ha sido nunca de uso litúrgico, nunca ha sido normativo y no existe testimonio interno de él, no ha sido jamás para la iglesia de ninguna forma considerado. Probablemente ustedes recordarán que hubo una película llamada Estigma, donde era una mujer la que recibía los estigmas y que supuestamente este asunto estaba revelado allí en el Evangelio Apócrifo de Tomás. Bueno, pues yo leí completo el Evangelio de Tomás y jamás se habla de eso, por ninguna parte. O sea, lo que hacen los autores de esas películas es un buen dinero, pero nada más, ¿verdad? No tiene nada que ver con la realidad. Muy bien, pasaremos entonces hablar de otros autores quienes también han respetado siempre estos libros deuterocanónicos como revelados. Los han considerado inspirados y los han usado para instruir al pueblo de Dios. Hablamos ahora entonces de los santos padres. ¿Quiénes son los santos padres? Fueron todos los teólogos de los primeros siglos del cristianismo que han tenido una autoridad para interpretar las Sagradas Escrituras de la manera más fiel. Tenemos, por ejemplo, a San Clemente de Roma, que es del siglo I, muy cercano, por supuesto, a los apóstoles. Es uno de los llamados padres apostólicos. Él cita a Judith y a Tobías, que son dos de los deuterocanónicos, cuando se dirige al pueblo de Dios para instruirlo. San Policarpo de Esmirna. Acabo de ver recientemente una película muy bella de San Policarpo de Esmirna, que fue también un padre apostólico que incluso conoció al evangelista San Juan, de una gran influencia en el pueblo de Dios, y él citó, por ejemplo, a Tobías en sus escritos. San Justino, el filósofo, mártir, ¿verdad?, va a citar los fragmentos griegos de Daniel, que les mencionaba hace un momento. Ahora, tenemos un documento muy cercano a la época apostólica, que es el llamado Canon de Muratori, que considera al libro de la sabiduría entre los libros de autoridad, los libros canónicos. Ya más tarde, San Ireneo, en el siglo III, cita a Baruch, sabiduría y los fragmentos griegos de Daniel en sus obras. Bien, como podemos ver, estamos hablando de autores de mucha importancia para la fe católica. Ahora, estos escritos llamados deuterocanónicos son propiamente los 7 libros que hemos mencionado en el Antiguo Testamento y las adiciones a Esther y a Daniel. Pero tenemos un problema también con los libros del Nuevo Testamento en cuanto a cuáles son los que vamos a aceptar en el canon, o si algunas iglesias han quitado también del canon del Nuevo Testamento algunas obras, y vamos a ver por qué. Esta parte ya no se llama deuterocanónica, aquí el problema es uno diferente, pero vamos a ver de qué se trata. Los libros del Nuevo Testamento que algunas iglesias protestantes consideran no inspirados son los siguientes: la carta a los Hebreos, la carta de Santiago, la carta de Judas, la segunda carta de Pedro, la segunda y tercera carta de Juan, el Apocalipsis y 3 fragmentos de los Evangelios, que los tienen ustedes allí en pantalla, de San Marcos, San Lucas y San Juan, respectivamente. ¿Por qué fueron eliminados de algunas Biblias protestantes? Bueno, quiero que sepan que no todas las iglesias protestantes tienen el mismo comportamiento. Algunas iglesias van a quitar unos, otras pueden quitar otros, otras tal vez no quitan todo esto, o la mayor parte no la quitan, y por eso surge la confusión. Pero lo importante aquí es que entendamos cuál fue la raíz.
la raíz fue la confusión sembrada por la Reforma Protestante en el siglo XVI. La principal negación de la inspiración de los textos antes mencionados fue la Reforma Protestante. Y esta cuestión, por supuesto, se estudió por la Iglesia y quedó zanjada en el Concilio de Trento, en ese mismo siglo. Vamos a ver cómo se han dado estas discrepancias y cómo se dio también la superación. Primero, como hemos visto ya, la Iglesia primitiva en realidad estaba muy tranquila, en una posesión pacífica del canon que había recibido desde los 70 los autores del Nuevo Testamento, y así vino siendo hasta el siglo IV. Allí comenzaron a darse algunas discrepancias entre cristianos y judíos. Vamos a ver en este momento cómo se dio este problema de las discrepancias en cuanto a las obras del Nuevo Testamento. La Iglesia primitiva estaba en la posesión pacífica del canon hasta que en el siglo IV surgieron discrepancias entre cristianos y judíos. Y eso dio lugar a que algunos padres y escritores de la Iglesia no quisieran aceptar los deuterocanónicos. Entre ellos están figuras como San Atanasio, San Hilario de Poitiers y San Jerónimo. Bien. Aquí me gustaría que subrayemos un detalle que para mí es importante, ¿verdad? Los tres son santos. A veces nosotros pensamos que los santos son perfectos y no van a cometer el más mínimo error. Y siempre van a estar haciendo todas las cosas de la manera más ideal, pero aquí me llama la atención. Ellos tres estaban en una postura de no querer aceptar los deuterocanónicos, precisamente porque no querían que continuaran esas divisiones entre las personas que no los querían o los que sí los querían, los que dudaban que fueran inspirados o los que no dudaban, y muy seguramente que estaban obrando de muy buena fe. Nada menos que San Jerónimo, ¿verdad? En esto sobre todo quiero detenerme y subrayar, porque como sabemos, San Jerónimo fue una máxima autoridad, sigue siendo una máxima autoridad siempre, en el tema de las Sagradas Escrituras, porque es el traductor de toda la obra a la Vulgata latina, ¿verdad? Pero San Jerónimo nada menos se tuvo que enfrentar con San Agustín. Entre ellos también se dio una gran diferencia de criterios sobre este tema. Y bien, llega el momento en que se va a dar la definición magisterial del canon, precisamente por todo lo que se ha suscitado en este siglo IV, y se enfrentarán precisamente San Jerónimo y San Agustín, junto con otros pensadores de la fe católica en este tiempo, porque San Jerónimo dudaba seriamente de estos deuterocanónicos, pero su opinión pues fue rechazada por la mayoría de sus contemporáneos. Y siendo San Agustín el obispo de Hipona, él mismo presidió los concilios de Hipona, el concilio tercero y cuarto de Cartago, en los cuales se confeccionó el canon de los libros sagrados. Esto entonces fue desde el siglo IV. Ahora bien, aquellos fueron concilios particulares, zonales, se dieron allí en los lugares donde Agustín ejerció su ministerio. Pero vino ya una aprobación ecuménica de aquellos concilios particulares en el concilio de Florencia en el año 1442. Posteriormente, el concilio de Trento promulga en 1546 el actual canon. ¿Por qué se viene a dar esta necesidad entre Florencia y Trento? Precisamente porque en el intermedio estuvo el problema con Martín Lutero, que fue el que sembró estas dudas acerca de cuáles textos en el Nuevo Testamento debían recibirse como inspirados y cuáles no. Bueno, como podemos ver, nosotros ha venido siendo un problema importante a lo largo de los siglos el poder tener una claridad de cuáles son los escritos canónicos. Hay mucho más, por supuesto, que aprender en este tema, pero yo creo que la conclusión de todo ello, para nosotros como servidores de la palabra particularmente, debe ser llegar a esta confianza de que la Iglesia ha sido siempre cuidadosa
de que nosotros podamos recibir los textos inspirados, podamos también respetarlos como siempre ha sido en nuestras asambleas litúrgicas, para que sean también normativos en nuestra vida, tanto eclesial como personal, en materia de fe y costumbres, como venimos diciendo, y sobre todo, como nos ha también exhortado tantas veces nuestro Padre Fundador, tenemos que hacer de la Biblia nuestro libro más que de cabecera, ¿verdad? Un libro que llegue al corazón, un libro que nos acompañe a la capilla cuando vamos a orar, un libro en el que encontremos respuestas a las interrogantes más hondas de la vida, y no solo para nosotros, sino también para los que lo necesitan. Yo quisiera contarles, ya para concluir, una anécdota. Hace algunos años, en el estado de Rhode Island, que estuve ejerciendo también, gracias a Dios, una misión hace poco tiempo, conocí a una mujer que perdió a su hijo porque él estaba estudiando en Francia y en un momento que estaba cenando con sus compañeros tuvo una muerte súbita, un paro cardíaco al parecer. El muchacho murió, 22 años, y pues esta madre destrozada. Pero asistimos a rezar a su casa, no solamente durante el novenario, estuve yendo a verla durante mucho tiempo después, incluso más de un año, y a mí me impresionó ver cómo no pasaba el duelo para esta mujer. Su llanto era siempre igual de vivo. Aunque pasaron los meses, ella recordaba aquello como si fuera tan cercano. Y una de las preguntas que esta mujer me hacía a mí era, ¿por qué siendo tan joven? ¿Verdad? Una de las preguntas tal vez más difíciles de responder. Pero la Sagrada Escritura sí que tiene una respuesta para esa pregunta, difícil, muy difícil de entender, y se encuentra en el libro de la sabiduría. Yo me acuerdo que en una ocasión, ya como un año y medio después de aquella situación, le dije, permítame su Biblia, por favor. Yo quería mostrarle ese texto del libro de la sabiduría donde precisamente se habla de la muerte de un joven. ¿Por qué? Allí el libro de la sabiduría nos da razón. ¿Por qué? La señora me trajo su Biblia y empecé a buscar el texto y curiosamente yo no encontraba el libro de la sabiduría y me daba vueltas hacia adelante y hacia atrás. Pero llegó el momento en que pensé, oh, déjame ver el índice, ¿verdad? Y me fui directo al índice. Y pues el libro de la sabiduría es uno de los deuterocanónicos. Y efectivamente esa Biblia no tenía los deuterocanónicos, ninguno de los 7. Y pues me dio una gran pena. Ya le dije yo a ella, ¿verdad? En ese momento. Mira, lamentablemente su Biblia es la que usan las iglesias protestantes. Yo en ese momento no estaba dando mis cursos bíblicos. Ella me había encontrado en el supermercado, por eso no llevaba la mía. Y le expliqué. En la Biblia debería venir un texto de la sabiduría donde nos dice que la muerte de un joven puede ser vista a los ojos del mundo como algo muy absurdo, pero Dios se los lleva precisamente por su pureza, porque están limpios y porque así los quiere conservar, como ángeles a los cuales separa de este mundo en el que podrían mancharse. Traté de consolar la verdad definitivamente a través de este texto y para muchas otras interrogantes. Los libros deuterocanónicos hablan mucho acerca del más allá, hablan mucho acerca del sacerdocio, por ejemplo, la carta a los hebreos, hablan de la importancia de las obras, porque hay personas que piensan que es solamente la fe y la fe y la fe, y claro que no, eso es una idea protestante. También las obras cuentan porque son la manera de demostrar que se tiene una fe. Y todo ello se encuentra revelado en los deuterocanónicos. Así es que no son libros de poca importancia y por eso la Iglesia ha tenido que debatir para aclarar por qué son importantes desde el principio de nuestra fe. Les doy muchas gracias, hermanos, por haber prestado su atención a este tema. Que Dios los bendiga.
Enseguida les vamos a poner también los datos para que ustedes puedan comunicarse con su servidora, ya sea a través del correo electrónico, a través de Facebook, para mayor información. Que Dios los bendiga abundantemente.